Antigüedad 3. Roma y Grecia. El día de hoy vamos a hablar sobre la antigüedad número 3, lo cual está abarcando lo que es Grecia y Roma. Ambos van a comenzar a decir todos los aportes que tuvieron, tanto con su religión, el idioma que hablaron e incluso sus aportes que tuvieron a lo largo de sus imperios. Vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146 a.C. En la antigua Grecia, las mujeres, esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera. El siglo de Pericles fue un periodo de esplendor para Atenas, marcado por el liderazgo y el auge económico, cultural y artístico. Durante ese tiempo, Atenas extendió su poder sobre los miembros de Liga. Usaron ese recurso para embellecer la ciudad. Contemplaban a los mismos dioses como Afrodita, Zeus y templos eran lugares importantes de culto para cultivar. La base del mundo occidental está en Grecia. Ellos crearon la primera democracia del mundo en Atenas. El alfabeto griego fue el primero con distintas letras para vocales y consonantes. Los Juegos Olímpicos surgen en Olimpo en honor a Zeus. Las matemáticas surgen en Grecia. Los griegos fueron los primeros en crear un sistema médico con un diagnóstico médico, pronóstico y ética médica. El teatro tiene origen en las fiestas griegas. Nosotros los de Grecia nos caracterizamos por una vestimenta propia, únicas danzas pequeñas formando representaciones del color de Grecia, nuestros anillos a los costados y nuestra corona que representan los dioses griegos. Pero ustedes, los de Roma, nos copiaron nuestra vestimenta queriendo ser similar a la de Grecia. Nosotros no nos copiamos a ustedes, se fue dando con el tiempo. Nosotros nos formamos con nuestra originalidad en el mejor idioma latín y suave. Roma se fundó hace 2800 años con la unión de aldeas de Italia. En ese tiempo, ellos estaban bajo una monarquía donde los reyes eran los que mandaban. Tiempo después se convirtió en una república. Los romanos además eran grandes ingenieros y arquitectos. Crearon grandes ciudades muy ordenadas, con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar agua a otros sitios, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y crearon escuelas. Fue una de las mejores etapas que fue en el año 753 y el 509 a.C. Fue una de las etapas de las ciudades de la primera que fue constituida, elaborado por Sergio Tulio, sentó en su primer paso a lo que se convertiría en uno de los competidos más legales, más interesantes de su historia, que fueron el rey, el senado y la asamblea. Primero y segundo triunvirato. En el primero fue una de las alianzas políticas entre tres destacados líderes romanos, que fueron Julio César, Pompeya y Franco. Julio César fue uno de los brillantes comandantes y políticos buscando potencial en sus enemigos políticos y financieros. Y uno de los Pompeya y Franco también tenía sus propios intereses políticos y militares. En el segundo triunvirato fue uno de los aliados formados después del asesinato de Julio César en el año 44. En su principio fue el miembro Marco Antonio Octavio, futuro emperador Augusto. Marco Emilio estuvo en el triunvirato, fue establecido como objetivo y perseguido y vengado por la muerte de César. Asimismo, para consolidar el poder y la estabilidad de Roma. La sociedad romana se divide en tres grupos. Los patricios eran nobles, tenían mucho poder político y militares. Eran hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos le siguen los plebeyos, eran pueblos granjeros, artesanos y trabajadores en general. En la parte más baja estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra.
Ellos practicaban la religión politeísta con culto a los muertos y adivinación, y eran hábiles en la metalurgia.